Segunda a los Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a decirlo otra vez, pero trate de ir analizando cada palabra. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y viene al Señor Jesucristo y decide creer que lo que Él hizo en la cruz realmente es suficiente para perdonar los pecados y le rinde su vida a Jesús, en ese momento nacemos de nuevo. Volvemos a nacer. De eso habla este versículo, de ese nuevo nacimiento. Pero noten cómo dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es muy importante porque de pronto crecemos en el ambiente de la iglesia o crecemos en el ambiente de la religión y pensamos que ya estamos en Cristo, porque a lo mejor así nos enseñan en la iglesia o en las clases de niños cuando éramos niños. Pero es muy importante que haya una convicción real de haber llegado hasta el Señor Jesucristo. Recuerden que la única forma de tener la salvación es que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y hayamos creído en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. El arrepentimiento decíamos que era el cambio de dirección. Ese cambio de dirección que incluso tal vez habíamos intentado dar en otros momentos y que finalmente volvíamos a lo mismo, nos damos cuenta de que ya es posible porque ahora ya no es con nuestras fuerzas, sino con la presencia de Cristo en nosotros. De modo que si alguno de nosotros está en Cristo, es decir, si ya recibió la salvación en Jesús, si ya le entregó su vida y decidió que Jesús sea el Señor, entonces está en Cristo. Y se acuerdan, dijimos que estando en Cristo, nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Nacemos de nuevo. Somos los mismos, pero nuevos. Y esto es muy importante porque muchos siguen pensando y confundiendo este asunto de creer en Jesucristo y nacer de nuevo con el hecho de tener una religión o de cambiar de religión. De pronto pensamos que aceptar a Jesús y convertirnos en hijos de Dios, entonces estamos cambiando de religión. No tiene nada que ver con la religión. Tiene que ver con nuestra forma de vida. Una persona que lleva una forma de vida y reconoce que esa forma de vida le lleva a la perdición, se detiene, da media vuelta, arrepentimiento, va a Jesús, que es el único que puede perdonarle esa vida de pecado, y entonces le entrega su vida y recibe el perdón y nace de nuevo. Jesús entra en su vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero luego dice otra cosa que es muy interesante entenderla también. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Es importante creer en el perdón que Dios nos da por medio de Jesucristo. Porque lo que nos llevó a la condenación finalmente fueron las cosas que hicimos. Rechazar a Jesús y llevar ese camino de no hacer la voluntad de Dios nos hacía ser pecadores que estaban pecando. Cuando venimos al Señor Jesucristo y somos perdonados, ¿qué pasa con nuestros antecedentes penales? ¿Sabe usted qué es lo que pasa con nuestros antecedentes? Son borrados completamente. Borrados. No importa cuántos sean, no importa qué tan oscuros o qué tan claritos sean nuestros pecados. Cuando venimos al Señor Jesucristo y le entregamos nuestro corazón en arrepentimiento, Él los borra, literalmente los anula. La Biblia expresa varias frases para hablar de lo que Cristo hace con los pecados. Los arroja hasta lo profundo del mar. No se acuerda de nuestros pecados. Pasa por alto nuestros pecados. Borra nuestros pecados. Todo eso nos da la misma imagen. Los pecados desaparecen.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero la última parte dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo. Y aquí es importante entender más del milagro de la salvación. Cuando creemos en Jesucristo, nuestro corazón es renovado. La Biblia habla de un corazón de piedra, de un corazón necio cuando estamos rechazando a Dios y cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Pero dice el Señor que en un punto, cuando venimos a Él, Él quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne, renovado. Es decir, no agarra el que teníamos y lo parcha. Quita el de piedra y nos da un nuevo corazón. Nuestras emociones, que es lo que representa el corazón, ahora son controladas por Jesús dentro de nosotros. Piensen en sus emociones. A ver, ¿quién es corajudo? ¿Quién es celoso? ¿Quién es gritón? ¿Quién es rencoroso? ¿Quién es explosivo? Fíjense, las emociones. ¿Se acuerdan? Les platicaba la semana pasada mi testimonio de cómo yo explotaba, pero cuando creí en Jesús me sorprendí cómo pude controlar mi emoción de enojo. Porque todas las cosas son hechas nuevas. Un nuevo corazón enojón ya no es un corazón enojón. Es un corazón que ya no tiene enojo ahí. Ahora, yo tengo el hábito de enojarme, pero mi corazón nuevo, cuando me enojo, me ayuda a reconocer que puedo controlar mi enojo. Y me sorprendo porque puedo, porque Cristo está en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios nos da un nuevo corazón. También habla de una nueva mente. Dice que Él va renovando nuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Cuando yo creo en Jesús, tal vez hay cosas que no entiendo de Dios, no entiendo de la Biblia, no entiendo de la vida en Jesús. Pero mi nueva mente me ayuda a entender y aceptar las verdades de Dios. Y luego van a empezar a sorprenderse cuando están leyendo la Biblia y leen un pasaje que dice no le entiendo nada, y de pronto están leyendo el mismo pasaje y hagan de cuenta como que se prende una luz y de pronto entienden lo que están leyendo. Esto es porque su mente ahora está renovada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que cuando hablamos de recibir a Jesucristo, estamos hablando de una nueva vida. Aquí inicia todo. Cuando rendimos nuestra vida a Jesús, comienza la vida, una novedad de vida. Nuevamente, nuevo corazón, nueva familia, porque ahora tenemos hermanos en Cristo que antes no eran nuestros hermanos. Todo es hecho nuevo. ¿Qué sigue? Es la pregunta. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es que comience el crecimiento. Yo así titulé el mensaje de hoy. Que comience el crecimiento. ¿Qué pasa cuando nace un bebé, por ejemplo? ¿A cuántos de ustedes les hubiera gustado que su bebé se quedara como bebé toda la vida? ¿A cuántos les gustaría así? Que nunca hubiera crecido, que ahí está. Yo les puedo asegurar una cosa, si pasaron 6 meses y su bebé sigue igual, del mismo tamaño y todo igualito, se va a preocupar. Y lo va a llevar al doctor. Porque lo lógico es que cuando algo nace, comience a crecer. Lo mismo si usted siembra una semilla y pasan 2 años y no sale nada, usted se va a preocupar. Esa semilla no prendió. O si sale la ramita, pero pasan las semanas y no crece, nos preocupamos. Porque una vida tiene crecimiento. La vida nueva, la vida en Cristo también tiene crecimiento. Cuando estamos sanos. Porque también hay que aceptar que de pronto hay una planta enferma o un niño enfermo o cristianos enfermos que no permiten que haya un desarrollo natural en su crecimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para que aseguremos que comience nuestro crecimiento en Cristo? Es de lo que quiero compartir hoy con ustedes. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora quiero llevarle a un pasaje en la Biblia también que está en Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Cómo podemos provocar nuestro crecimiento? ¿Cómo podemos iniciar nuestro crecimiento? Cuando aceptamos a Cristo, tenemos nueva vida, nacemos de nuevo, aunque no nos convertimos en bebés. Lo cierto es que somos bebés espirituales. Nacimos y estamos empezando de cero nuestro caminar con Cristo. Ahora déjenme leerles aquí, Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Escuchen con atención. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Fíjense los detalles de este pasaje. Aquí nos está hablando del crecimiento de un bebé espiritual. ¿Qué es lo primero que nos advierte el apóstol Pedro que debemos hacer para provocar nuestro crecimiento? La primera palabra del capítulo 2 es desechando. Desechando. ¿Qué significa eso? Sacar de nuestra vida. Quitar de nuestra vida. El llamado que Dios nos hace para tener un crecimiento sano comienza cuando decidimos que las cosas viejas pasaron y todo lo que viene son cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Lo amargado, lo gritón, lo apocado, no sé, cada uno identifíquese en su vida pasada que le llevó a conocer a Jesús. Todo eso que usted estaba siendo y que usted estaba haciendo, debe desecharlo. En Colosenses y en Efesios también se nos da una imagen para que lo entendamos. Dice que nos despojemos de nuestra ropa vieja y nos vistamos la ropa nueva. Las cosas viejas pasaron. Todas en Cristo son hechas nuevas. Queremos un crecimiento sano, queremos comenzar a crecer en Cristo, entonces necesitamos esa práctica cotidiana de desechar. Desechar. ¿Por qué? Los enojones, los celosos, los envidiosos, los chismosos, tenemos un hábito con esos pecados. Ya fueron perdonados, recuerden esto. Ya fueron anulados por la sangre de Jesús, pero estoy habituado a mentir, estoy habituado a chismear, estoy habituado a enojarme y gritar. ¿Qué va a pasar entonces? Que ahora, como una nueva criatura, cuando venga la intención de enojarme, voy a sentir el enojo, pero ¿qué voy a hacer con él? Desecharlo. Va a venir la intención de chismear y a lo mejor hasta les digo, ¿ya supieron? Pero ¿qué voy a hacer en cuanto me doy cuenta que voy a comenzar a chismear? Desecharlo. No sé cuál sea el pecado o los pecados de nuestra vida pasada, pero ahora comenzamos un proceso de eliminar el hábito de pecar. El pecado fue perdonado, borrado, anulado, sepultado y todo lo que ya dijimos. Pero los nuevos que vienen por nuestro hábito, tenemos que irlos desechando, echar fuera. Quiero decirles algo muy importante en este punto. Es natural que de pronto caigamos en los mismos pecados de los que Dios nos liberó por el hábito, pero no deben acostumbrarse a que sigan siendo igual que antes un hábito en sus vidas. Ustedes tienen que ir viendo cómo los van desechando, y eso significa que cada vez menos veces los comienzan a cometer, porque están desechando. Son nuevas criaturas, nuevo corazón, nueva mente, nuevos propósitos, pero hay que ir desechando los viejos hábitos de nuestra vida, desechando todo lo malo, lo engañoso, lo hipócrita, lo envidioso, todas las detracciones. ¿Qué es lo segundo que nos dice el apóstol Pedro? Versículo 2, la primera palabra, deseen. ¿Qué tenemos que desear? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Desear.
Bueno, yo creo que todos nosotros sabemos lo que es desear, ¿no? Ayer pusieron un pastel de 3 leches así con cajeta encima. Yo en cuanto lo vi, lo deseé. Me lo quería comer. Pero piensen cómo desea un niño recién nacido. Las que son mamás, cuando no le daban a tiempo el biberón o el pecho a su bebé y que ya estaba hasta llorando, y cuando le acercaban para darlo, ¿cómo lo recibía el bebé? Se indignaba y ya no quiero. No, ¿verdad? Como desesperados. Dice el Señor, es algo que ustedes deben hacer. Fíjense, desechando todo lo malo, pero además deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esta es la leche espiritual. La Biblia habla de sí misma aquí en la misma Biblia como el alimento espiritual. Lo que necesita una persona que está en Cristo y que es nueva criatura es alimentarse espiritualmente. Y el alimento espiritual es la palabra de Dios. Pero tenemos que desearlo. ¿Cómo puedo desear algo si no lo deseo? No se puede, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden ponerme aquí un plato de fruta bañado en yogur. Y por más que me guste la fruta, no voy a desear ese plato, porque el yogur, nada. Entonces, ¿cómo puedo desear algo? Cuando nacemos de nuevo, el deseo por Jesús y su palabra es natural. Es una manera de comprobar que realmente le ha abierto mi corazón a Cristo. Si usted tomó su decisión por Jesús, levantó su mano en algún momento, pero pasa el primer día, toda la semana, y usted ni se acordó de Jesús, es como una luz roja ahí. Cuidado, tal vez no entró Jesús en su corazón. Porque si Jesús entra en su corazón, recuerde usted, nace de nuevo, tiene una nueva naturaleza. Cristo vive en usted. Y no es usted, sino Jesús dentro del que está deseando que usted reciba el alimento espiritual. Así que de pronto usted tiene ganas de saber más de Dios. Es algo natural. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es aprovechar ese deseo natural para, como niños recién nacidos, con desesperación, buscar el alimento que recibimos de la palabra de Dios. Así que, si ustedes quieren tener un sano crecimiento, necesitan alimentarse de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos de ustedes comen una vez al día nada más? Una vez al día. ¿Qué pasaría si una persona comiera una vez al día nada más? Estaría enfermizo. O a la larga se debilitaría, ¿no? ¿Cuántos comen 2 veces al día? Dicen los nutriólogos ahora que deben comerse 5 veces al día. No así como desesperados, pero sí que debe haber 5 alimentos en el día. ¿Cuántas veces necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para estar sanos espiritualmente? ¿Cuántas cree usted? Hay personas que se alimentan una vez a la semana cuando van a la iglesia. ¿Ustedes creen que va a ser suficiente para crecer espiritualmente? ¿Que una vez a la semana se expongan a la palabra de Dios? No. ¿Una vez al día? 2 veces al día. ¿Cuánto comen los niños recién nacidos? ¿Cada cuántas horas dicen que hay que darles? Cuando nacemos de nuevo, el alimento espiritual va a marcar la diferencia entre un sano crecimiento, un mal crecimiento o un nulo crecimiento. Cuando el Señor nos dice a través de Pedro, deseen como niños recién nacidos, nos están diciendo, todas las veces que puedan, durante el día completo y durante la semana completa, procuren tener el alimento espiritual, como niños recién nacidos. Es importantísimo que nos estemos exponiendo a la palabra de Dios, porque es muy importante que nos alimentemos con la palabra de Dios todos los días. Hoy en día tenemos la bendición que en el celular podemos tener la Biblia. Y ustedes pueden ver en la misma aplicación varias versiones, para que puedan ir viendo el contenido del mensaje. De hecho, les dejo, por ejemplo, este versículo de 2 Corintios 5:17. Si tienen aplicación, búsquenlo en diferentes versiones y vean lo que dice. Las diferentes versiones de la Biblia, hermanos, no es que una sea buena y otra sea mala.
La que yo recomiendo es la que se llama versión Reina Valera 1960. La Biblia, si ustedes lo saben, y déjenme platicarles un poquito del alimento, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El hebreo y el griego son muy diferentes al español. De hecho, ustedes ven las letras y no es como el inglés, por ejemplo, que son palabras, sino que son ideas las que se escriben en las, pues no sé si llamarles letras, pero en las rayitas como escriben los israelitas y los griegos. Cuando traducen a nuestro idioma, agarran la idea que viene en la Biblia y tratan de explicarla con nuestras palabras. Por eso de pronto hay versiones que pierden, porque si la Biblia dice una palabra, por ejemplo, santo, y santo en hebreo implica apartado, separado, exclusivo, puro, limpio, o sea, todo eso, y en la Biblia nomás ponen santo. ¿Se fijan? Puede ser que no entienda completamente. La versión 60 es la que tiene más apegada la idea completa del original. Por eso es la más recomendable, pero ustedes pueden usar otras versiones siempre comparándola con la versión 60. Lo importante es que ustedes se alimenten. Hay Biblias, y hay que decirlo también, que sí fueron intencionalmente cambiadas. Les quitaron cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos estudiando. Pero el alimento espiritual de la palabra de Dios es necesario para que podamos crecer espiritualmente. También dice, regresando al pasaje de 1 de Pedro 2, una tercera cosa muy importante. Dice en el versículo 3, dice el versículo 2 que deseemos la leche espiritual para que por ella crezcamos para salvación. Fíjense cómo habla del crecimiento. La salvación ya la tenemos, pero tenemos que crecer en esta nueva vida que también se le llama salvación. Pero dice el verso 3, si es que han gustado la benignidad del Señor. Fíjense algo muy importante también aquí. Es importante que confirmemos nuestra salvación. Pedro nos está diciendo, tienen que desechar todo lo malo. Tienen que desear como niño recién nacido el crecimiento espiritual a través de la palabra, el alimento espiritual. Si es que realmente ustedes nacieron de nuevo. Porque si yo no tengo el deseo de la palabra de Dios, si yo no tengo las ganas de desechar mis pecados y mis hábitos pecaminosos, es probable que aún no haya disfrutado de la salvación, aunque yo lo piense. Por eso es importante en nuestro crecimiento confirmar que realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasa si alguno no está en Cristo? No es nueva criatura. Pero si estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas, mis pecados que me condenaban, quedaron en el pasado. De ahora en adelante, de Cristo en adelante, todo yo comienza a ser nuevo. Y como nuevo nacido necesito crecimiento espiritual. Y lo primero es entonces la Biblia. En Juan 5:39, déjenme leerles lo que Jesús dice de las Escrituras. Juan 5:39. Dijo Jesús, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo me alimento de la palabra de Dios? No sé si ustedes recuerden cuando Jesús fue tentado por el diablo antes de comenzar su ministerio. El diablo, después de 40 días de hambre, de ayuno, iba a decir de hambre, no sé si tuvo hambre los 40 días, pero estuvo en ayuno de 40 días, el diablo se le apareció y la primera tentación que le dijo fue, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo algo muy importante que está en el Antiguo Testamento y lo ratifica y está ahora en el Nuevo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense lo que dice Jesús y lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra. Toda la Escritura
Es algo que Dios nos ha dejado para que nos alimentemos, toda, de principio a fin. Por eso es importante que la leamos toda, que la vayamos conociendo toda, pero sobre todo, según lo que dice Jesús, que la escudriñemos. ¿Qué significa escudriñar? Escarbar, buscar, o sea, no nomás así por encimita. Si ustedes y yo queremos conocer a Jesús, porque Jesús fue el que dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que aquí tienen la vida eterna, lo cual es un hecho, porque sin la Biblia ninguno de nosotros tendríamos la vida eterna, porque esas son las que nos dejan conocer a Jesús. Y es lo que dijo Jesús, ahí tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos conocer al que vive dentro de nosotros, para tratar de entender lo que nos está diciendo y los impulsos que está produciendo en nosotros. Por eso es tan importante el alimento espiritual. Toda la palabra de Dios debe ser escudriñada por cada uno de nosotros, escarbada. Escudriñar entonces es que ustedes lean la Biblia, se queden reflexionando en lo que dice, que se queden analizando, que puedan investigar también algunas cosas o dudas que les surjan, o cosas que no entiendan, que podamos tener otros recursos para ir investigando, pero sobre todo, que cuando leamos la Biblia lo hagamos en una muy buena relación con Dios. Escudriñar la Biblia es como decirle a Dios, ¿me la puedes enseñar? Jesús, cuando se iba a ir, dijo que nos iba a dejar el Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, que es de lo que hemos estado hablando, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Y Jesús dijo, cuando yo me vaya, tendrán al Espíritu Santo. Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Él les revelará la verdad. Entonces, leer la Biblia no se trata de que tengamos inteligencia, porque hay cristianos que dicen, es que yo no leo mucho la Biblia porque nunca fui muy inteligente. O porque nunca fui mucho de leer. No, es que no se trata de leer o de aprender. Se trata de que permitamos que por medio de la palabra el Espíritu nos alimente, nos revele la verdad, nos revele la forma de vida que espera de nosotros, nos muestre lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Sin la Biblia estamos ciegos, caminamos a oscuras. Por eso es tan importante el alimento espiritual de la palabra de Dios. Escudriñen las Escrituras, dijo Jesús. Escudriñen las Escrituras. Otro pasaje que quiero mostrarles también para que vean la importancia de la Biblia está en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17. Fíjense la importancia de que nos estemos alimentando con la palabra de Dios. Dice aquí desde el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, fíjense nuevamente, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, toda la Biblia Dios la respiró. A eso se refiere con inspiración. Y es útil. Fíjense para qué. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Escuchan todo lo que hace la Biblia en nuestras vidas? Nos enseña, es decir, nos deja aprender algo que no sabíamos. Nos redarguye. Redarguir es convencer, es decir, nos convence de la verdad. Nos corrige, es decir, que nos ayuda a cambiar aquello que está mal. Y nos instruye. Instruir es entrenar. Fíjense la diferencia entre sé lo que dice y puedo vivir lo que dice. La Biblia nos instruye en la justicia, es decir, nos entrena para vivir de la manera que Dios quiere. Todo eso hace la Biblia y tiene dos propósitos. Dice que seamos perfectos. ¿Ustedes creen que un ser humano puede ser perfecto? La perfección que habla la Biblia no es la que entendemos los seres humanos, donde no cometemos errores.
La perfección de la que habla la Biblia es la semejanza con la imagen de Jesús. Eso significa que si yo estoy alimentándome por la palabra de Dios, entonces me voy pareciendo a Jesús, porque me enseña, me corrige, me redarguye y me instruye. Pero además dice también que estemos preparados, enteramente preparados para toda buena obra. O sea, nos perfecciona y nos capacita para vivir la vida que debemos vivir, para hacer las cosas que debemos hacer, para cumplir los propósitos de Dios. Entonces piensen por un momento, ¿qué pasa si una persona que nació de nuevo no se alimenta espiritualmente? Entonces, si no está permitiendo que la Biblia entre a su vida, no corrige, no entiende, no capta y no vive lo que dice Dios. Seguramente ustedes conocen a algunas personas que se dicen cristianas, pero que no parecen cristianas. No significa que no sean cristianas. Puede ser que no se estén alimentando espiritualmente. Están débiles espiritualmente y como la Biblia es la forma de perfeccionarnos, no se están perfeccionando. Se quedan estancados, no cambian, siguen siendo los mismos. Para que no nos pase a nosotros, necesitamos decidir alimentarnos con la palabra de Dios. Yo creo que el desafío de hoy, para que comencemos nuestro crecimiento en Cristo, si es que no ha comenzado, o para que lo afirmemos, es que tomemos la decisión de leer todos los días la palabra de Dios. Entienda o no entienda. Simplemente la leo, reflexiono y dejo que el Espíritu Santo haga su tarea. Y déjenme terminar dándoles una orientación de cómo les recomiendo que comencemos a leer la palabra de Dios. Traía toda la explicación de cómo está dividida la Biblia, pero ya no vamos a tener tiempo de ello. La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Para comprender el Antiguo Testamento hay que leer primero el Nuevo Testamento. Es el único libro donde hay que leer primero el final y luego el principio. ¿Por qué primero el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento nos habla del que nos dio nueva vida, que es Jesús, y tenemos que conocerlo, y nos habla de la forma de vivir que espera Jesús de nosotros a través de todas las demás cartas que están aquí en el libro, en el Nuevo Testamento de la Biblia. Por eso es recomendable que comencemos a leer el Nuevo Testamento. ¿Qué libro debemos comenzar leyendo? El Evangelio de Juan. El Nuevo Testamento al principio tiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué empezar por el Evangelio de Juan? Juan es el Evangelio donde más Jesús habla de lo que Él es. Y los otros 3 hablan de lo que Jesús hizo o hace. Para entender lo que Jesús hace, hay que conocer a la persona de Jesús. Por eso vale la pena leer primero el Evangelio de Juan. Hay que leerlo, escudriñarlo, analizarlo, y luego comenzamos ahora sí con Mateo, Marcos, Lucas, y volvemos a leer Juan, y luego seguimos leyendo todo lo demás. Cuando lleguen al Apocalipsis, no lo lean, todavía. Porque es importante, antes de hablar de las profecías finales, comprender las profecías iniciales. Cuando lleguen al libro de Judas, que es el que está antes del Apocalipsis, es recomendable empezar a leer Génesis. Cuando conozcan a Jesús y a Dios en el Nuevo Testamento, va a ser mucho más sencillo entender al Dios Padre que obró en el Antiguo Testamento. Y cuando lleguen a Malaquías, que es donde termina el Antiguo Testamento, hay que volver a leer todo el Nuevo Testamento para luego llegar a leer el Apocalipsis. Para que no se asusten y se den cuenta que hay cosas que no van a entender, ni aunque estén en el Apocalipsis, pero que no son tan importantes después de tener todo lo demás en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que 2 tareas que quiero dejarles hoy. La primera tarea es que lean la Biblia todos los días. Lean la Biblia todos los días, comenzando con el Evangelio de Juan. Si ya están leyendo eso, ya están en otra parte del Nuevo Testamento, continúen. La segunda tarea, para que el alimento espiritual se afirme, es muy importante la memorización de las Escrituras. En el Salmo 119, en el versículo 11, si no me equivoco, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
¿Cómo puedo guardar en mi corazón los dichos de la palabra de Dios? Memorizándolo. Así que quiero dejarles de tarea memorizar 2 Corintios 5:17. ¿Lo repetimos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Eso es lo que quiero que se memoricen. Y les recomiendo, anótenlo en alguna tarjetita para que ustedes lo puedan traer en la bolsa, en el carro lo pueden sacar cuando están esperando el semáforo. Mientras cocinan pueden pegarla en el refri, la leen, la repiten y así la van a poder memorizar. Esa va a ser una tarea especial. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado. Yo te pido, Señor, que este grupo de encuentro pueda crecer en número, pero sobre todo en conocimiento de ti. Pero particularmente te pido que cada uno de los que aquí nos reunimos podamos tener un crecimiento sano espiritual. Ayúdanos a alimentarnos bien. Produce en nosotros el deseo de tu palabra y ayúdanos a recibirla con tanta necesidad que aún sin entenderla podamos disfrutar lo que tú nos das a través de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.